Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Ya saben ustedes que en los últimos días el diario El Mundo viene publicando una serie de folletos, de documentos extraídos de un dossier de la Alta Inspección Educativa del Estado. Un dossier que denuncia un adoctrinamiento, podríamos incluso decir, de carácter masivo, porque el dossier de la Alta Inspección del Estado, como repito, son 245 páginas, analiza 11 libros de texto de humanidades y de historia, de ciencias sociales, libros catalanes. Bueno, pues de los 11 libros, 8, según, ya digo, la Alta Inspección del Estado, funcionarios del Estado, 8 de los 11 libros son contrarios en su espíritu a la Constitución española y, atención, promueven, esto es una cita literal, extraída de ese mismo documento, promueven el separatismo. Se trata de la primera vez que interviene la Alta Inspección del Estado, ha intervenido simplemente para hacer una suerte de dossier, de denuncia. Bueno, este dossier, estas 245 páginas, las recibió el anterior gobierno, las recibió el anterior ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. ¿Y qué hizo? Bueno, pues absolutamente nada. Ni siquiera durante los días, las semanas que duró el artículo 155, el anterior gobierno del Partido Popular se atrevió a tocar una sola coma de la educación en Cataluña. Una educación que le estaban diciendo desde propios funcionarios del Estado que estaba absolutamente prostituida, estaba en manos de los separatistas. Ese dossier de 245 páginas, denunciando las tropelías de la educación en Cataluña, está ahora en manos de la ministra Isabel Celaá. Saben ustedes que es ministra portavoz y además ministra de Educación. Bueno, pues ella tampoco se ha dignado en intervenir en la educación en Cataluña. No tiene ninguna intención. Vean. El señor Méndez de Vigo, mi predecesor, encargó un trabajo y no lo publicó. ¿Y sabe por qué no lo publicó? Probablemente porque tenía falta de rigor, probablemente por las mismas razones que este ministerio no lo hace público. La Constitución de 1978 eliminó la censura previa y poco después la autorización de los libros de texto. Conocen usted, señor Girauta, usted seguro que lo conoce, que el procedimiento es denuncia ante los tribunales ordinarios. Se justifica la ministra de Educación en que en España no existe la censura previa. Señora ministra, no es necesario aplicar la censura previa. Lo que hay que aplicar es la Constitución española, que lleva siendo ignorada en este aspecto, en el aspecto de la educación, del adoctrinamiento nacionalista, no un mes ni un año, ni siquiera una década. 40 años. ¿Saben ustedes las veces que la Alta Inspección del Estado ha intervenido en la educación en cualquier comunidad autónoma? Ninguna. Vamos ya, si les parece, a abrir la mesa de debate, porque hoy tenemos invitados de altura que se lo van a pasar bien, van ustedes a divertirse y además, después de presentarles a nuestra mesa, les presentaré a una invitada de excepción. Ya habrán visto ustedes la presentación de quién se trata, la señora Esperanza Aguirre. Pero vamos ya, sin más dilación, a presentar a nuestra mesa. Jorge Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, muy bien. Un placer. Mariano Calleja, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Antonio Alonso Timón, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Y Cristina Seguí, paisana, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Gracias. Bueno, supongo que traerán ustedes preparados esos titulares de casa, porque me han dicho que nuestros compañeros de producción a mitad de la tarde les increpan y les piden a ustedes un titular, a los que son periodistas y a los que no. De manera que quizá para Jorge Campos, que no es periodista, que es empresario, pues quizá le suponga un esfuerzo mayor. Vamos a ver con ese titular, a ver qué tal se nos da. Bueno, yo creo que mi titular tiene mucho que ver con lo que has dicho, y es que el adoctrinamiento separatista se ocultó también en Baleares. Es decir, lo que pasa en Cataluña pasa exactamente igual en Baleares. Los libros que aparecen en ese informe son los mismos que se están entregando en las escuelas en Baleares, no ahora, sino ya hace años. Y ese adoctrinamiento pancatalanista lo sufrimos, desgraciadamente, sin necesidad de que gobiernen nacionalistas, gobernando el Partido Popular y gobernando el Partido Socialista. Por eso no me extraña que después de las miles de quejas y denuncias que venimos interponiendo cuando éramos Círculo Balear, y ahora lo seguimos haciendo como Actúa Baleares, hayan decidido hacer un informe y que, claro, como el informe ha salido tal como decíamos, pues lo hayan ocultado. No me extraña lo más mínimo, siendo el Partido Popular y el Partido Socialista, pues tenían que ocultarlo, o quedaban bastante mal. Jorge Campos, este ha sido el titular, la entradilla y el cuerpo de texto de Jorge Campos. Vamos a abordar con cierta profundidad este asunto, el del adoctrinamiento en Cataluña, pero también en Baleares.
pero será después de esta ronda, como digo, de esta ronda de titulares. Mariano Calleja, tu titular, por favor. Bueno, yo he estado toda la mañana en el Congreso y la verdad es que tengo dos titulares porque se ha hablado de dos cosas durante toda la mañana en los pasillos de la Cámara Baja, ¿no? Por un lado, Sánchez ha huido y no ha querido dar explicaciones del plagio de su tesis. Es decir, oye la palabra tesis y sale corriendo el presidente del Gobierno. Ese es el primero. Sánchez huye, podría ser el primero. Huye para no dar explicaciones, pero el segundo, que es al que iba también y el que he dado antes, es Sánchez burla al Congreso, menosprecia al Senado y todo por estar un poquito más en la Moncloa. A ver, ¿repite ese segundo titular? Sánchez burla al Congreso, menosprecia al Senado para estar un poco más en la Moncloa. Esto viene a propósito de la trampa, que no sé si es legal o no, porque el Partido Popular y Ciudadanos dicen que es inconstitucional totalmente, para intentar colar en una ley con medidas contra la violencia machista nada menos, pues una enmienda para poder aprobar sus presupuestos. Tú dices, Mariano, entonces que lo que está haciendo Sánchez tiene una única intención y es permanecer más tiempo en la Moncloa, porque entiendes que si le aprueban los presupuestos ya agotará lo que resta de legislatura. Por supuesto que sí, o sea, Sánchez quiere agarrarse a la Moncloa como sea y esa enmienda es la que le podría permitir, pues en su caso, pues sacar adelante, aunque para ello se haya burlado totalmente del sistema democrático, del sistema mayoritario en las cámaras, del Congreso y del Senado. Él habla, sin embargo, de una técnica parlamentaria, no habla ni de truco, obviamente no va a ser el que hable de truco, pero habla de una técnica parlamentaria que otros también han utilizado. ¿Y por qué no va a utilizarlo el gobierno socialista? Bueno, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que, desde luego, dicen que tiene que haber una homogeneidad entre la enmienda y la ley. Es decir, no es admisible en ningún caso esta trampa legal, y menos aún, pero ya desde todo punto de vista. Es decir, me parece también una falta de respeto absoluto utilizar nada menos que una ley con medidas urgentes contra la violencia machista para meter una enmienda de estas características. Es decir, me parece pues que el presidente ha faltado el respeto no solamente a las dos cámaras, sino también a muchísimas mujeres que están esperando esas medidas en una ley como la que está ahora mismo en tramitación. Lo que está claro es que el carácter constitucional de la ley está por ver, si es legal o no es legal, pero parece que desde un punto de vista moral no es demasiado apropiado, desde luego. Antonio Alonso y Timón, tu titular. Montesquieu ha muerto, me he titulado yo para esta noche. Montesquieu ha muerto. En la misma línea que ha expresado Mariano ahora mismo, pues este presidente del Gobierno está hurtando el debate parlamentario en una ley tan importante, la más importante que se aprueba quizá anualmente, que es donde se plasman las políticas gubernamentales, está intentando eludir el control del Senado y por lo tanto la división de poderes pues está francamente atacada por esta actitud del Gobierno, y debemos recordar que además el señor Sánchez dijo que cuando él gobernase se iba a apoyar mucho en el debate parlamentario, que el Parlamento, como no puede ser de otra forma en una democracia, pues tiene que jugar un papel muy importante. Apuntaba Mariano anteriormente, claro, esto desde el punto de vista de la forma, la técnica legislativa, es machacar la técnica legislativa, porque es introducir en un Real Decreto Ley, en la convalidación de un Real Decreto Ley, una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no controle la aprobación del presupuesto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la forma de la técnica legislativa, es un ataque brutal a la técnica legislativa. Pero es que además, como ha aludido Mariano a sentencias del Tribunal Constitucional, una muy reciente del 2012, el Tribunal Constitucional exige que efectivamente para que se puedan modificar esas normas hubiese una homogeneidad de contenido y por lo tanto yo espero que esto se recurra ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional únicamente reitere la jurisprudencia que ha venido manteniendo a lo largo de los últimos años con un mayor grado de exigencia por lo que hace referencia al respeto a la técnica legislativa. Montesquieu ha muerto, Antonio Alonso, Timón. Cristina Seguí, tu titular. Yo, en alusión al tema de la señora Celaá, de la ministra de la mala educación, más que de la educación, los creadores de la Comisión de la Verdad dicen que sacar a los Països Catalans de los libros de nuestros hijos es censura. Y añado que es el mismo gobierno que quería retirar el recurso de inconstitucionalidad de la ley de abusos policiales y que también iba a crear otra comisión de batasunos para decidir quién había, para equiparar a policías y a etarras, que es otra especie de comisión de la verdad. O sea, aquí los que deciden cuál es la memoria histórica, cuál es la historia, para ocultar la historia negra del Partido Socialista en España, son los que nos dicen que dejar de adoctrinar a nuestros hijos es censurar, ¿no? Me
Me parece pues, muy preocupante y me parece que si los ministros de este gobierno realmente expiaran las culpas de todo lo que está pasando, no quedaría desde luego ni uno. Hoy, Cristina, el diario Las Provincias de nuestra tierra titulaba que comienza el curso con una disminución del castellano en las aulas sin precedentes en la historia de la democracia. Así es. Es para preocuparse. En 70 municipios de la Comunidad Valenciana, los niños que cursan primaria ni siquiera tienen una sola hora de español, ¿no? O sea, ya como en Cataluña directamente. Bueno, y es que además lo que hace falta decir que no es Esquerra Republicana, ni siquiera Compromís, que es la copia barata de Esquerra Republicana los que mandan allí, es el Partido Socialista, lo que avala en la línea de lo que ha pasado estos días con el ministro de Exteriores Borrell, que siempre habla de la España o de las naciones, de la idea supranacional en Europa y de la Europa de las regiones, pues que el Partido Socialista ha vivido siempre clientelarmente del nacionalismo catalán. Bueno, pues la tercera pata de los países catalanes están aquí representadas las Islas Baleares con Jorge Campos, está representada la Comunidad Valenciana vamos con Cristina Seguí y un servidor, y falta la tercera pata de los países catalanes que está encarnada por Jordi Cañas. Buenas noches. Buenas noches, nunca me habían dicho eso. Esto es muy duro, ¿eh? Espero que no te lo vuelvan a decir. Esto que acabo de decir... Sobre todo para nosotros, mucho más. Desconcierto. Esto que acabo de decir, todos nos hemos reído, yo lo he visto en televisiones y en radios catalanas que se dice con toda la solemnidad del mundo, como si fuera una realidad científica, histórica. Bueno, y te dejas el sur de Francia, que también lo incorporan en el mapa del tiempo de TV3. Vale. Jordi Cañas, un titular. Bueno, yo decía que Peter Pan era el Capitán Garfio. No es muy periodístico el titular, pero yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? O sea, Peter Pan, Pedro Sánchez, llegó aquí para llevarnos al país de nunca jamás, y es cierto, pero lo que pasa es que no era Peter Pan, que era el Capitán Garfio, es un pirata que está haciendo filibusterismo político. En esto coincido con vosotros, yo creo que ese es uno de los titulares, ¿no? Porque yo creo que en política prácticamente se puede hacer todo, pero hay algo que no se debería hacer, que es violentar la representación de los ciudadanos en las Cortes, en las cámaras, en las Cortes Generales. De verdad, yo creo que en política tenemos que aprender que no somos una rara avis en el mundo, que la política a veces significa alianzas extrañas, pero que hay unos límites morales o éticos o democráticos incluso que no se deben violentar, incluso aunque algunos los hubieran violentado antes. Pues sí que es cierto que este filibusterismo político, que yo diría piratería democrática, ya se había hecho antes, pero la diferencia entre lo que uno propone como diferencia respecto a lo que hacen otros es no hacerlo. Porque a mí que digan eso, no, es que esto lo ha hecho el PP, digo, bueno, ¿y? ¿Pero no estaba mal entonces? Sí, ¿no? Pero tú lo haces igual. Claro, lo que no puede ser es que alguien nos quisiera llevar al país nunca jamás de la mano, no ya de piratas, sino de aquellos que quieren romper España. Y entonces, yo creo que la mayoría de españoles ya empiezan a estar un poco preocupados porque su presidente no solo es capaz de aliarse con aquellos que quieren romper el país para mantenerse en el poder, sino que es capaz de poner en jaque la democracia para hacerlo. Peter Pan era el Capitán Garfio, refiriéndose a Pedro Sánchez. Bueno, pues ya han escuchado ustedes cuál es el panorama por ese momento en la mesa de invitados, a la espera de que incorporemos a un quinto o una quinta, en este caso sexta analista, que sería la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y también ministra de Educación. Aprovechando que vamos a tener aquí a la señora Aguirre, me gustaría también preguntarle, y seguro que les interesa la respuesta, ¿por qué durante sus presidencias tampoco se hizo nada, o al menos no sabemos que se hiciera nada al respecto del adoctrinamiento separatista en Cataluña? Hay que recordar que la señora Aguirre también también fue ministra de Educación en nuestro país. Bueno, y si les parece, comenzamos ya directamente con el gato al agua.